Cordial saludo a todos los ponentes presentes. Agradezco primero que todo la invitación que me realizan para la sexta Convención Nacional de Estudios Sociales y Culturales en el marco de mi proceso postdoctoral que estoy realizando en la Universidad Bolivariana de Venezuela como una estancia de investigación que viene haciendo una recopilación acerca de la educación para la paz en contexto de pueblos indígenas, particularmente pensando una epistemología indígena a partir de la realidad de los pueblos. Le agradezco la invitación que me realiza el doctor Miguel Ángel Sánchez, coordinador del Centro de Estudios, la doctora María Figueredo, directora del Centro de Estudio, y por supuesto mi director de proyecto postdoctoral, el doctor Edgar Figuera, por darme la oportunidad de estar aquí acompañándome en este proceso de manera tan pertinente, tan sistemática y tan organizada desde la distancia. Un poco mi presentación: yo soy el doctor José Javier Capera, actualmente soy profesor investigador asociado e invitado a la Universidad de los Andes de Venezuela. Y bueno, trabajo también medio tiempo en una escuela pública de base aquí en Colombia, particularmente en una localidad muy pobre y llena de problemáticas, pero con una esperanza de construir país, en una localidad muy agobiada de Bogotá. Agradezco la invitación que me realizan ustedes y voy a hablar un poco de lo que yo propongo en mi proyecto postdoctoral que estoy sistematizando y que está dando ya los resultados en el marco de la implementación del cronograma de investigación. Primero, pues, voy a hablar acerca de la visión de la educación para la paz en Colombia. Ha sido un tema que ha tomado vigencia a partir del Acuerdo de Paz de La Habana en el Teatro Colón. Desde allí se empieza a plantear la necesidad de una cátedra de paz que fuera institucionalizada y que fuera pensada precisamente ¿para qué? Pues para que el Estado colombiano entendiera que desde la institucionalidad y desde el sistema educativo era importante esclarecer y buscar la memoria histórica y la construcción de una narrativa distinta a la del conflicto armado y las violencias. Es aquí en donde efectivamente pues empieza a girar todo este proyecto postdoctoral para cuestionar que aunque hay una cátedra de paz abierta con unas temáticas amplias, desconoce lo que tendría que ser pensar la paz desde los pueblos indígenas a partir de sus propias narrativas, de sus propias territorialidades y de sus propias condiciones de vida. Esta situación despierta pues la necesidad de establecer rutas de conocimiento pensadas desde la interculturalidad de la paz. Y cuando hablo de interculturalidad de la paz, me retomo a autores como Raúl Ford de Betancourt, como Sulais Díaz Montiel, como Álvaro Márquez Fernández y como otros autores como Figuera, que nos plantean precisamente el diálogo que tiene que haber desde las comunidades en sus territorios con otros actores que de una u otra manera tendrían que estar pensando a la par qué es eso que llamamos paz, qué es eso que llamamos paz total, qué es eso que llamamos paz territorial y qué es eso que llamamos post-conflicto. Si el conflicto se transforma, el conflicto es dinámico, el conflicto no es estático y el conflicto tiene unas vertientes que en estudios de paz, como ustedes bien saben, representa otras narrativas que tendríamos que efectivamente discutir en otro escenario distinto de este. Pero bueno, la tesis central de Soleil Díaz y que yo retomo mi proyecto postdoctoral es la crítica intersubjetiva del proceso de paz. Cuando veo una crítica intersubjetiva, estoy diciendo que efectivamente hay una racionalidad de un ethos pensado desde la institucionalidad, desde unas mafias. Y aquí es donde yo cuestiono precisamente esas mafias que han propuesto un discurso hegemónico de la paz, el cual va en función precisamente de los organismos multilaterales, bilaterales y organizaciones internacionales que desconocen la realidad de los pueblos. Efectivamente, aquí es donde tomamos la posibilidad, pues, de que de complejizar qué existe a la fecha, desde la perspectiva crítica de los estudios interculturales, una ciudadanía intercultural de carácter indígena que, aunque en Colombia, desde la Constitución de 1991 y a partir de una serie de sentencias y jurisprudencia, se le ha dado viabilidad para reconocer derechos diferenciales en el marco de los derechos normativamente establecidos,
los cuales han sido de primera, segunda, tercera y cuarta generación, conforman los bloques y la distribución de la Carta Magna en Colombia. Primero, que esa ciudadanía intercultural rompe con las narrativas modernas impuestas por un sistema educativo propiamente moderno, con un sistema educativo colonialista, el cual tiene currículos, tiene unidades, tiene narrativas, tiene temáticas que son pensadas desde otras narrativas, desde otras paralelidades y de otros hemisferios que no tienen en cuenta precisamente lo que piensa, el sentir, el hacer de los pueblos. Aquí es donde yo propongo que precisamente esta crítica intercultural hacia la paz hegemónica tiene que ver con la capacidad de romper relaciones verticales de poder, relaciones entre Estado, sociedad, Estado, comunidad, Estado, institucionalidad, sociedad, Estado, sociedad, pueblo, Estado, comunidad, territorios. Todas esas triadas que he mencionado de manera didáctica no son ni deberían de ser pensadas como las últimas formas de construcción de sociedad. ¿Por qué? Porque precisamente con la perspectiva de Forne Betancourt y Márquez Fernández, a la luz del libro de Zulay Díaz, dice que debemos y tendríamos que pensar una narrativa crítica descolonizadora que proponga eso que vienen haciendo los pueblos a partir de un ejercicio autónomo de resistencia. Es decir, la propuesta de emancipación desde los territorios, liberación desde los territorios y autodeterminación de los pueblos a partir de sus propias narrativas. Dos claros ejemplos encontramos los pueblos indígenas zapatistas en México, con su ejercicio de autonomía y reivindicación, contrario precisamente a ese discurso reivindicador, politizador, ya sea de izquierdas, ideológicamente, políticamente hablando, o de derechas políticamente hablando. Esto tiene que ver con la recuperación de voces, de sentimientos, de imaginarios y de praxis, que efectivamente, como los zapatistas lo han demostrado, y para eso sí, me he podido vocar y sugiero la lectura de Jorge Alonso Sánchez y la cátedra Jorge Alonso, que de manera muy clara habla acerca de toda esa narrativa que ha venido construyendo los pueblos zapatistas. Gracias. Ahora propongo en esta propuesta postdoctoral, disculpe la redundancia, en esa propuesta postdoctoral, que la paz intercultural indígena no debe ser, ni tiene que ser, ni debería ser pensada por la narrativa estatal. Segundo, es algo que proviene de la milpa del conocimiento y del centro de saberes de los pueblos en su propia autonomía. Tercero, es la capacidad de promover otras discusiones contrarias a las que proponen los actores institucionales, organizaciones indígenas, partidos políticos indígenas, instituciones indígenas, entre otros. Y bueno, tiene que ver precisamente con la capacidad autonómica de construcción de saberes desde esos territorios. Es aquí en donde tenemos una clara oposición política, técnica, normativa, jurídica, social, cultural, con la democracia normativa liberal y mafiosa. Cuando hablo de mafiosa, precisamente en uno de los libros que he publicado, menciono la captura del Estado a partir del control de las mafias en las instituciones. Y entonces mostramos los carteles políticos, mostramos las dimensiones de los contratos, mostramos las herencias políticas y mostramos todo aquello que demuestra y confirma precisamente lo que en otros autores como Raúl Sivechi llama el desconocimiento de los pueblos indígenas y el imaginario colonial racista que existe a la fecha. En este sentido, parte de esta conferencia que les he presentado a ustedes es sobre qué pasó con los pueblos en la pandemia. Cómo los pueblos pervivieron a la pandemia en medio de contextos de violencias. Y esa tesis no es mía propiamente, esa tesis es del doctor Sandoval Forero, que en los diálogos que establecimos me mencionó muchas veces que efectivamente la pandemia como virus, como toda una serie de epidemias, o como toda una serie de enfermedades, o como toda una serie de circunstancias creadas, o promovidas, o incubadas, o como se puede denominar, llegaron al azar, pero también existen otras pandemias. Y la pandemia que el doctor Sandoval Forero mencionaba, y que yo retomo en esta, es las pandemias de las violencias. Esas pandemias de las violencias, ¿a qué responden? A que hay una violencia estatal, ya sea tanto de los grupos
guerrilleros al margen de la ley, como los grupos paramilitares y los grupos pro o que evolucionaron. Esa tesis la tomó de Mejía, que él dice que efectivamente el paramilitarismo en Colombia no se ha podido eliminar en su totalidad, pero que sí ha habido un neoparamilitarismo y a eso se le asocian las bandas criminales, las bandas organizadas, los carteles mafiosos y el control de los territorios. Aquí es importante resaltar que el aumento de la pobreza extrema estuvo y siempre ha estado al margen del 1, 2 hasta el 10%. Los pueblos indígenas se vieron marcados en la captura de actores y en un fuego abierto entre guerrillas, entre grupos paramilitares, entre bandas delincuenciales y entre actores armados ilegales, teniendo en cuenta también la propia estructura del Estado nacional, que es las fuerzas militares, o sea, de defensas propias del Estado, que también responde a ese conflicto estructural que Sandoval Forero menciona como otras pandemias. La pandemia también de la corrupción, la pandemia también del control de los territorios y la pandemia también del exterminio masivo de líderes y lideresas indígenas en sus territorios. En este aspecto, yo resalto las 5 y 6 categorías en donde se encuentran con los datos oficiales, pero también los datos construidos por la ONIG, la Organización Nacional Indígena de Colombia, en donde menciona que el aumento fue progresivo y el desconocimiento del Estado por financiar el SISPI, que es el Sistema Intercultural de Salud Pública de los Pueblos, hubo un desconocimiento, pero ese desconocimiento también se vio marcado y se vio caracterizado. ¿Por qué? Porque hubo un aumento en el riesgo de los niveles de seguridad en las familias indígenas. Ese riesgo de los niveles demostró y contribuyó a reafirmar la tesis que he planteado en mi proyecto postdoctoral, que es la racionalidad del Estado colombiano producto del control de las mafias y la incapacidad de la institucionalidad en conocer y en establecer acciones que permitieran precisamente una propuesta de acción hacia los pueblos indígenas. Esta realidad se ve marcada por el aumento considerado en términos estadísticos de líderes indígenas asesinados, de desaparición forzada, de secuestros, de control de territorios, de desplazamiento forzado, y esto no solamente lo demuestro con estadísticas, sino que también los organismos internacionales de los cuales hemos criticado al inicio de esta ponencia lo reafirman. Entonces estamos en una serie de circunstancias de violencia sistémica, estructurada, pero también una violencia que ha venido entrando y se ha terminado una serie de dinámicas en cada una de las lógicas gubernamentales. Ahora, vamos a hablar un poco de cuál sería la propuesta de construcción de paz desde una narrativa que yo propongo en mi proyecto postdoctoral. Primero, y es lo que me dicen los mayores cuando voy a los territorios indígenas: volver a la raíz de la milpa y la tulpa del saber, es decir, a la propia espiritualidad indígena. Y aquí es donde la espiritualidad del pueblo Pijao, departamento del Tolima, habla del Caiquemayne Huipas. ¿Y qué es eso? Esto es lo que representa. Esto es la guía espiritual, que es el saber propio de su cosmovisión en el territorio, la cual a la fecha, si hablamos en términos de educación para la paz, en el marco de la Cátedra de Paz que les mencionaba, no lo contempla. No hay un currículo integral o que responda a un currículo intercultural que piense precisamente los saberes, las tradiciones, las pautas, los comportamientos y los rituales de los pueblos indígenas. Segundo, menciono en mi proyecto postdoctoral, lo menciono, la crítica al currículo monocultural, que es un currículo impuesto por el Ministerio de Educación que reafirma los objetivos del desarrollo sociales del milenio, los objetivos del desarrollo y la Agenda de 2030, la cual va en contravía precisamente de la autonomía de los pueblos. Tercero y cuarto, pues tendremos que volver a la educación propia, una educación que tiene una simbología desde el fortalecimiento del aprendizaje de la etnia,
Y aquí hay que romper porque desde el punto de vista de la antropología social, etnia responde a una categoría colonialista, desde la concepción del pueblo en el marco de sus propios saberes y construcción de conocimientos al interior de las territorialidades. Y es la necesidad de esclarecer la lengua, de reconocer la historia de los pueblos, de impartir una serie de conocimientos que no deben de ir en contravía de la realidad, sino que debe articularse con ese diálogo entre sociedad, Estado, comunidad, pero también teniendo en cuenta la capacidad propia del pueblo organizándose. Una de las muestras que hemos trabajado es esto, la semilla del saber. ¿Cómo desde la semilla del saber podemos establecer un diálogo intercultural en el marco de una educación para la paz? Claro, es que tendríamos que entender primero genealógicamente de dónde viene la cosmovisión del pueblo pijao. Y tendríamos que entender lo que dice en el marco de una perspectiva espiritual de los pueblos. ¿Qué quiere decir? La lucha por los espíritus, la pervivencia de los saberes, la recuperación, el caminar de atrás hacia adelante, la capacidad de cargar la milpa del saber y una serie de elementos que son característicos de lo que yo vengo desarrollando en mi proyecto postdoctoral como muestras de resistencias epistémico-política contra los proyectos hegemónicos, ya sea de izquierda o de derecha, que controlan, que carterizan al Estado, pero que también ponen al pueblo indígena o al sujeto indígena o al ciudadano indígena en medio de una encrucijada propia del sistema moderno capitalista en el lenguaje de Palestine. Esta situación, ¿a qué responde? Pues a que tendremos que volver a reconocer de dónde proviene esa guía espiritual. ¿Qué son los médicos? ¿Qué son las comunidades? ¿Cuáles son sus rituales? ¿Qué sería el cosmos? ¿Cuáles son las diferencias entre su narrativa actual con su narrativa histórica? ¿Qué significa el proceso de la maloca? ¿Qué significa la milpa del saber? ¿Qué significa la tulpa como genealogía del conocimiento? Y es aquí en donde me he tomado el tiempo de comenzar desde las fiestas, desde las tradiciones, desde las culturas, a retomar cada una de estas experiencias como muestras, oígalo bien, de escenarios de construcción de paz en el marco de una cátedra propia de los pueblos indígenas. Para finalizar, y agradezco a cada uno de los presentes por permitirme este espacio, quisiera resaltar cuatro cosas. Lo primero que quisiera resaltar a toda la comunidad es la necesidad de seguir estableciendo diálogos desde la universidad con los pueblos. La necesidad de fortalecer el sistema intercultural de educación en Colombia. La necesidad de crear centros de investigación, universidades y consejos indígenas que tengan que ver y que propongan el propio fortalecimiento de la educación indígena. Y por último, la necesidad de fortalecer los procesos de resistencia de los pueblos en el marco de sus propias narrativas, lo cual va en contravía precisamente de esa narrativa históricamente impuesta, que es el currículo normal, la educación tradicional y por ende la institucionalidad, la cual siempre ha buscado cooptar los liderazgos indígenas a partir del control político mafioso de los recursos y la burocratización de los puestos como estrategia para la manipulación de los saberes indígenas. Agradezco a cada uno de ustedes por permitirme estar presente y también la oportunidad que me brindan de poder presentar un poco lo que vengo desarrollando y ya se encuentra en una etapa crucial de mi proyecto postdoctoral. Les agradezco, les deseo a cada uno de ustedes felicidades y que Dios los bendiga. Muchas gracias.